receptores, aquí lo estamos viendo en general, y estos receptores pueden ser ionotrópicos o bien pueden ser metabotrópicos. Y son los que estamos viendo aquí en la diapositiva. Los ionotrópicos se refieren a que estos receptores son canales iónicos. El neurotransmisor se une a su sitio de unión, permitiendo que el canal iónico se abra, ¿ven? O sea, para que ingrese un ion que puede ser excitatorio o bien uno que puede ser inhibidor. ¿Sí? Estos son los ionotrópicos, son los más, digamos, sencillos. Y por otro lado, tenemos los metabotrópicos, que sí conlleva una serie de señales, ¿no?, dentro de la célula para permitir que un canal iónico se pueda abrir. ¿Sí? Ya ustedes conocen estos receptores metabotrópicos. La semana pasada hablamos de un receptor para la adrenalina que estaba acoplado a proteína GQ. ¿Se acuerdan, no? Y aquí tengo los otros tipos de proteínas G. Primero vamos a ver la que ustedes ya conocen. En el caso de la adrenalina que llegaba a los vasos sanguíneos, tenía unos receptores. ¿Cómo se llamaban esos receptores? ¿Cómo se llamaban los receptores para la adrenalina en los vasos sanguíneos? Alfa 1. Alfa 1. ¿Sí? Son receptores alfa 1 acoplados a proteínas que tienen alfa, beta y gamma. En este caso, la subunidad alfa activaba a la fosfolipasa C. Sabíamos que se activaba porque se separaba y activaba la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, que es una enzima, se va a encargar de degradar al fosfoinositol bifosfato, al PIS2, que nos va a dar segundos mensajeros: inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos esto en el pasado? Sí. El inositol trifosfato se dirigía al retículo endoplásmico, el cual, una vez que se unen sus receptores, se abren canales de calcio, haciendo que el calcio aumente a nivel intracelular, ¿sí? Y daba la respuesta, que en este caso era, si hablamos de vaso sanguíneo, era vasoconstricción. Sí. Por otro lado, el diacilglicerol activaba la proteína quinasa C. Y la proteína quinasa, como habíamos quedado, lo que hace es fosforilar o activar a otras proteínas. En este caso, la proteína quinasa C fosforila a la proteína canal de calcio, que se encuentra en las membranas, lo cual hace que este canal iónico del calcio se abra, permitiendo el ingreso de calcio, que comienza a aumentar a nivel intracelular, generando la respuesta, ¿no?, que es vasoconstricción. Eso es respecto a la G. Ahora, tenemos otra proteína G, ¿no? En el caso de la GQ es excitatoria. La siguiente también es otra excitatoria, que es la proteína GS. Y también podemos usar de ejemplo a la adrenalina. Quiero que recuerden que esa adrenalina, así como llegaba a los vasos sanguíneos, también llegaba al corazón, ¿sí? Y en el corazón, ¿qué receptores tenía la adrenalina? Beta 1. Beta 1. Los receptores beta 1 de la adrenalina están asociados, acoplados a proteínas GS, que son excitatorias. También tienen las tres subunidades, y lo que vamos a ver es que la subunidad alfa también se separa y va a activar a una enzima que en este caso ya no es la fosfolipasa C, sino es la adenilciclasa. ¿Qué hace una vez que se activa la adenilciclasa? Lo que vamos a ver es que va a permitir que el ATP se pueda transformar en AMP cíclico. Entonces el AMP cíclico aumenta. Recordarán que el AMP cíclico es un segundo mensajero, ¿sí? Y al aumentar el AMP cíclico, aumenta la activación de las proteínas
proteinquinasas A. Ya no sé, proteinquinasa A. Función, también fosforilar proteínas, y lo que hace es fosforilar proteínas canal para el calcio. Se abren los canales de calcio permitiendo su ingreso. Por lo tanto, el calcio aumenta a nivel intracelular para dar la respuesta. ¿Cuál era la respuesta aquí a nivel del corazón? ¿Es excitatorio? ¿Qué ocurría? Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza cardíaca. De contracción. ¿Sí? Entonces vean cómo la adrenalina genera excitación, pero con diferentes receptores y con diferentes proteínas G. Q es ambas excitatorias. ¿Ok? Ahora tenemos otro tercer tipo de proteína G, la que está por allá, que es la de tipo GI. En este caso, a diferencia de las dos que hemos visto, esta genera inhibición. ¿Sí? Va a generar inhibición. Y podemos utilizar también a la adrenalina, porque la adrenalina también tiene receptores que están acoplados a proteína GI. Para este caso, el receptor es de tipo alfa 2. Son receptores alfa 2. Entonces, lo que vemos aquí es que cuando la adrenalina se une al receptor alfa 2 acoplado a una proteína GI, ya no vamos a tener activación de la adenosiclasa, sino que se inactiva. Al estar no activada, el ATP no se puede convertir, no se puede transformar en AMP cíclico. Por lo tanto, el AMP cíclico cae. ¿A qué conlleva esto? Que la proteinquinasa también no se active, caiga, ¿sí? Y lo que vamos a ver como respuesta, y aquí sí entran las otras subunidades, la subunidad beta y gamma, van a comenzar a estimular a canales de potasio. Comienza a abrirlos y el potasio comienza a salir, dejando el interior de las membranas negativo, generando potencial prosináptico de tipo inhibidor. ¿Dónde se perdieron? Yo vi las caras de dirigentes. Las subunidades que toman, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es activar a estas proteínas canal del potasio. Se abren y siguiendo su gradiente salen. ¿Sí? Es importante que internalicen, que entiendan estos tres tipos de receptores acoplados a proteínas GQ, GS y GI, porque las vamos a ver hasta el final del ciclo. Las vamos a preguntar hasta el examen final. Y ahí ya tengo la prueba. ¿Sí? Ahora, lógicamente, en otros puntos sí les van a preguntar, pero ya no te los van a explicar. Ya tienen que saber. Entonces, si ustedes entienden el transporte a través de las membranas, cómo se da esta señalización a nivel intracelular de estos receptores, el curso no debería de ser tan complicado. Y creo que les comenté, ¿no? El ciclo pasado, por primera vez, tuve una sección que aprobó el 100%. Es algo que nunca había visto. ¿Ok? Entonces, quiere decir que sí se puede. Y ahí está mi recomendación. Transporte a través de membranas, que yo sé que parece algo que ya lo vieron, pero en realidad se dan cuenta de que todavía no lo dominan. ¿Sí? Y esto de aquí, esta señalización a nivel intracelular. Preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro. Esto lo es ionotrópico y Ionotrópico es solamente esto de aquí. Metabotrópico es GI, GQ, GS, que es esto. ¿Ya? Muy bien, puedo continuar entonces. Tienen aquí una especie de resumen ya de lo que hemos hablado, ya no lo repito porque ya
paso la diapositiva, porque esta imagen sí la veré en uno, si quieres. Tengo que elegir delegado, no elegí. Bueno, siguiente proceso. Como estaba pensando, lo voy a enviar al delegado, pero ¿quién es el delegado? Y no veía. Es que creo que nos van hasta la segunda semana para los delegados. Muy bien, entonces ahora sí vamos a... Ya, ahí está, perdón, vamos ya a empezar a hablar sobre neurotransmisores en específico. Nosotros vamos a ver 5 de los muchos que hay. Los 2 primeros son muy importantes, los vamos a ver también hasta el final. Los otros 3 no, o sea, no es que no sean importantes, son importantísimos, pero los vamos a ver un poquito menos. Los 2 primeros son los principales. Y el primero es el que nos va a dar lo que vendría a ser una sinapsis colinérgica. Si en el examen, en una exposición, se les pregunta sinapsis colinérgica, entonces ustedes tienen que hablar sobre el neurotransmisor acetilcolina. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces en el examen preguntamos sobre sinapsis colinérgica, responden sobre otros neurotransmisores que no tienen nada que ver. Entonces aquí hablamos de acetilcolina. ¿Cómo se da el ciclo? Ustedes ya saben cuáles son los puntos, los pasos para entender a esa acetilcolina, ¿no? En este caso ya de manera específica. Y la acetilcolina primero tiene que sufrir la síntesis. Tiene que haber una síntesis de acetilcolina que ocurre a través de la unión de la colina con la acetil-CoA, que ustedes saben proviene de las mitocondrias, ¿no? Entonces, colina más acetil-CoA nos da acetilcolina. Segundo, debe de almacenarse en las vesículas, ocurre por ese intercambio con hidrógeno, ¿sí? Se almacena la acetilcolina, sale el hidrógeno. Y a continuación necesitamos que se libere esa acetilcolina. Viaja el potencial de acción, ¿sí? Genera un cambio en la polaridad porque sabemos que está ingresando sodio. Eso estimula a los canales de calcio dependientes de voltaje que se abren, el calcio comienza a ingresar y con las proteínas del grupo SNAP permite que se pueda desplazar la vesícula y se pueda fusionar con la membrana presináptica y que se libere la acetilcolina por exocitosis. Ya tenemos la liberación. Cuarto era la acción sobre sus receptores. En este caso, la acetilcolina tiene tanto receptores ionotrópicos como metabotrópicos. El que vemos aquí en el ejemplo es de tipo ionotrópico, canal iónico, que una vez que se une, ¿no?, la acetilcolina a su receptor ionotrópico, permite el ingreso de sodio. Entonces genera potencial posináptico y excitatorio. Entonces vemos que viaja el potencial de acción. Lo ponemos aquí porque es despolarizado. Ya cumplió su función, sabemos que la acetilcolina no puede quedarse en el espacio sináptico, por lo tanto, ahora debe pasar por el quinto paso, que es el metabolismo de recaptación. Para eso existe una enzima que es la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa es la que se va a encargar de degradar a la acetilcolina, esta es la abreviatura de acetilcolina, la va a degradar en colina y acetato. ¿Tienen preguntas? Porque estoy usando voces por ahí. Colina y acetato. La colina, ¿sí?, en el caso de la colina, va a ser recaptado por el botón terminal. ¿Para qué? Para volver a utilizarse en la formación de acetilcolina. Y en el caso del acetato, va a seguir otras rutas metabólicas, ¿no?, donde se requiera, y hasta puede ser eliminado por la colina. ¿Ok? Entonces aquí, cuando llega colina, aquí la colina es la que más nos interesa, porque va a contribuir a que se pueda volver a formar acetilcolina. ¿Por qué? Porque es recaptado. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Seguros? Bueno, aquí nos muestran lo que ya sabemos. Vean. Uy, pues todo grabado.
Vean, las vesículas contienen hidrógeno. Una vez que ya tenemos nuestra acetilcolina en este caso, va a haber un intercambio. Sale el hidrógeno y ingresa la acetilcolina, ¿no? Y luego, lógicamente, nosotros ya sabemos que necesitamos de un influjo de calcio para que con la ayuda de estas proteínas del grupo NAD puedan desplazarse, fusionarse, liberarse la acetilcolina por exocitosis y vean cómo son reaprovechadas las vesículas, ¿no? A través de la creatina, que forma otra vez la vesícula, vuelve a llenarse de hidrógeno y otra vez el ciclo. Ahora, aquí tenemos los receptores para la acetilcolina. Tenemos receptores ionotrópicos que para la acetilcolina se llaman nicotínicos. ¿Sí? Ojo porque a veces les preguntan sobre los receptores de la acetilcolina y me ponen receptores ionotrópicos. Sí, yo sé que son ionotrópicos, pero cuando hablamos de acetilcolina tenemos que hablar de receptores nicotínicos, ¿sí? Que son ionotrópicos. Y también tiene receptores metabotrópicos, que se denominan muscarínicos. En el caso de los muscarínicos, tenemos los M1, M2, M3, M4 y M5. Algunos son excitatorios y otros son inhibitorios. ¿Sí? Ahora ustedes me van a decir, pero yo no sé cuál es excitatorio, cuál es inhibitorio, no sé. Ya me imagino que se están haciendo un mundo en la cabeza, como yo me lo hice en mi momento. Les voy a dar un dato que nos va a servir para poder entender a lo largo del ciclo, que vamos a ver diferentes sistemas de estos receptores, que algunos sí efectivamente son excitatorios y otros son inhibitorios. Y el dato es de que todos aquellos que son impares, ¿no? M1, M3, M5 son excitatorios y están acoplados a proteínas GQ. Mientras que aquellos que tengan número par, M2, M4, son inhibitorios por lo general. Estamos acoplados a proteína GI. Entonces ahí sí ya no tienen opción a equivocarse si es que va a producir excitación o inhibición, tal o cual receptor. Está acoplado al GI. GI. M2 y M4 GI. Por ejemplo, a nivel del corazón encontramos receptores para la acetilcolina M2. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese receptor Está acoplado al GI. a proteína GI va a generar inhibición. Por lo tanto, su respuesta va a ser, a diferencia de lo que vimos con la adrenalina, es disminución de la frecuencia cardíaca. Eso lo vamos a hablar en parte, ¿no? Pero es para que puedan empezar cómo es que genera esa inhibición. Y esa también disminuyó la fuerza. No tanto, no está relacionado mucho con la fuerza de contracción, pero sí con la frecuencia cardíaca. A diferencia de la adrenalina. La adrenalina sí, con la frecuencia cardíaca y con la fuerza de contracción. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, tenemos también, como les dije, ionotrópicos nicotínicos, tenemos los N1 y N2. Los N1, los nicotínicos 1, los vamos a encontrar sobre todo entre las fibras pre y postganglionares del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, en ambos, las pre y las post. Y los N2, los nicotínicos 2, los vamos a encontrar, sobre todo que a nosotros nos interesa, en el músculo esquelético, que es el que va a dar inicio, ¿no? Como cuando les pregunté al inicio sobre el mecanismo del ciclo contráctil, por ahí alguien dijo acetilcolina. Sí, efectivamente la acetilcolina va a comenzar esa contracción, ¿no? Liberándose y uniéndose a sus receptores, en este caso nicotínicos 2. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver cómo está el caso. Aquí en gráficos sencillos
nos muestra esa diferencia entre los receptores de la acetilcolina. Por un lado tenemos a los nicotínicos, y un dato importante, los nicotínicos siempre van a ser excitatorios porque permiten el ingreso de sodio, no hay ningún drama, ¿sí? Entonces, la acetilcolina se une a su receptor nicotínico, se abre el canal de sodio, permitiendo su ingreso. Genera potencial osinático excitatorio. En este caso, nos muestra que es de tipo excitatorio o inhibitorio. 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 Inhibitorio, ¿no? Entonces Inhibitorio. podría ser muscarínico 2 o 4, en el cual se ve a la acetilcolina, según su receptor muscarínico 2 o 4, acoplado a proteína GI, Sí. lastimosamente no nos muestra la señalización, pero ya la tiene, y al final hace que se abran los canales para el Potasio. potasio, haciendo que salgan cargas positivas y que el interior quede más negativo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que genera disminuir La frecuencia. ¿Alguna pregunta sobre la acetilcolina? Entonces pasamos al neurotransmisor adrenalina. Ya ustedes han hablado de él en la clase anterior, el cual nos va a dar una sinapsis de tipo adrenérgico. Entonces aquí también tenemos que ver cómo se da ese ciclo, ¿no? de la adrenalina. En este caso, la adrenalina deriva de un aminoácido que es la tirosina. La tirosina, que ustedes saben que se va a ir formando a nivel del hígado, o bien puede ingresar en pequeñas cantidades a nivel de lo que vendría a ser el alimento. ¿Sí? Entonces, la tirosina se va a convertir en lo que vendría a ser L-dopa a través de una enzima, ¿no? Que es la tirosina hidroxilasa. Ahí tenemos los colores para que puedan ubicar. Una vez que es L-dopa, ahora se va a convertir en dopamina a través de otra enzima que es la dopa descarboxilasa. ¿Sí? Entonces tenemos dopamina. Y como dopamina se va a almacenar en la vesícula. Siempre por ese intercambio con hidrógenos, ¿no? Sale el hidrógeno y la dopamina. Vamos a ver que va a estar almacenada en la vesícula. Dentro de la vesícula se va a transformar en noradrenalina a través de otra enzima que es la dopamina beta hidroxilasa. Entonces tenemos noradrenalina. En algunas neuronas se va a liberar como noradrenalina, pero en otras va a seguir transformándose hasta adrenalina por medio de otra enzima que aquí les ha dejado el nombre, ¿no? Norepinefrina. Etanolamina N-metiltransferasa, en la que va a consolidar a la adrenalina formada. Bien, ya tenemos a la adrenalina formada dentro de la vesícula. Necesita liberarse. Potencial de acción, se habla de calcio, ingresa el calcio, con la ayuda de las proteínas del grupo SNAP, se desplaza a la vesícula, se fusiona con la membrana presináptica y se libera la adrenalina o noradrenalina por exocitosis. Y se va a unir a sus receptores, ¿no? El cuarto paso, la acción sobre sus receptores, que son receptores adrenérgicos. Y aquí se van a clasificar en alfa y beta. Dentro de los alfa tenemos alfa 1, alfa 2 y los beta tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Los alfa 1 están acoplados a proteínas ¿cuáles? Por si acaso todos son metabotróficos. ¿Sí? Los alfa 2 están acoplados a proteína GI. GI. Y los beta están acoplados a proteína GS. Los tres, beta 1, beta 2 y beta 3. Ahora, como toda regla
regla hay una excepción, y la excepción son los beta 2. ¿En qué sentido? ¿Qué me refiere? Que si bien nosotros vemos que está acoplado a proteína GS, que va a tener toda la señalización a nivel intracelular de una proteína GS, al final como respuesta lo que hace es que se activen canales de potasio, entonces el potasio comienza a salir dejando el interior negativo. Es como si al final causase una inhibición. ¿Sí? A pesar de que tenga todo este mecanismo, esta señalización, a través de la proteína GS. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Ojo con esa excepción. Muy bien. Ahora, ya vemos de que tenemos diferentes receptores para la adrenalina, ¿no? Para generar diferentes efectos que los vamos a ir viendo a lo largo del ciclo. Ahora tiene que sufrir del metabolismo. Y el metabolismo va a ser llevado a cabo por dos enzimas, como IMAO, catecol o metiltransferasa y monoamino oxidasa. Tienen el nombre aquí también en colorcito para que no se olviden. ¿Ok? Ya van a aprender muchos términos nuevos, muchas palabras. Y ya me imagino, ya ni me deben de estar entendiendo lo que estoy diciendo. Pero justamente es así que todo lo tenemos en una sola clase. ¿Ya? Entonces, catecol o metiltransferasa y MAO va a degradar a la adrenalina hasta productos que, digamos que la mayoría de ellos van a seguir otras cosas metabólicas, ya como productos finales, van a ser eliminados por la orina. ¿Sí? Pero tiene que haber degradación. Acuérdense que el neurotransmisor no es conveniente que quede en el espacio sináptico, porque si no podría haber una sobreestimulación de receptores. ¿Sí? Ahora, en el siguiente gráfico, que es muy parecido al que hemos tenido anteriormente, vemos que una vez que se libera la adrenalina, llega a sus receptores alfa y beta, como tenemos aquí, pero quiero que se fijen que además tiene receptores en el mismo botón terminal, sobre todo alfa 2 y beta 2. Mayoritariamente alfa 2. ¿Qué significa esto? Que tienen autorreceptores, que generan autorregulación, es decir, que se regulan a sí mismas respecto a la liberación de la noradrenalina. ¿Sí? Generan autorregulación. Acuérdense, los alfa 2 son inhibitorios, ¿sí? Los beta 2, si bien tienen su proteína GS, al final también dan una respuesta inhibitoria. Tienen aquí los receptores, que ya aquí los hemos hecho en resumen. Alfa 1, alfa 2, los beta, a qué proteínas están relacionadas, su mecanismo, ¿no? Que también lo hemos hecho en el gráfico, y en qué órganos los pueden ir encontrando. Como les digo, a lo largo del ciclo nosotros vamos a ir hablando de cada uno de estos, ¿no? Con nosotros de cardíaco, renal, digestivo, ¿no? Vamos a ir viendo. Pero ustedes ya tienen que tener muy en claro estos receptores, a qué tipo de proteínas que están acoplados y cuáles son las respuestas. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahí están tomando. Le he hecho unos 2 o 3 cambios de agregarles figuras, pero como les digo, yo se lo envío al delegado o delegada que elija evaluación. ¿Sí? Para que lo puedan ganar. Ustedes vieron un nombre de quién quiere ser delegado, pero hasta ahora no lo he visto. Ni la semana pasada ni. Entonces no puede ser delegado. Acuérdense que el delegado tiene que estar en el tercio medio. Si es que alguien, algún voluntario quiere venir, que se yo me acuerdo que no había muchas opciones. Creo que al final, bueno,
neurotransmisor, glutamato. En el caso del glutamato, es un neurotransmisor excitatorio. Y siempre va a ser excitatorio. Y se caracteriza por tener 4 tipos de receptores, que 3 son de tipo ionotrópicos y uno es metabotrópico. A nosotros los que nos interesan son 2 ionotrópicos, que son los que vamos a aprender aquí en clase cómo se da el mecanismo. Vamos a ver su ciclo. Ustedes ya saben todos los pasos del ciclo. Primero necesitamos que se sintetice. El glutamato se forma a partir del alfa-cetoglutarato, que proviene del ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces el alfa-cetoglutarato es el que le da este esqueleto de 5 carbonos. Y además tiene un grupo amino. ¿Sí? Tiene un grupo amino, entonces cuando se une ese grupo amino a este producto de 5 carbonos a través del alfa-cetoglutarato, tenemos a nuestro glutamato. Glutamato que se va a almacenar en las vesículas, ya sabemos, por el intercambio con hidrógeno, y para que se libere debe haber potencial de acción, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, con las proteínas del grupo NAD va a permitir que se desplace, se fusione con la membrana y se libera el glutamato por el fosfatólisis. Ahora, el glutamato puede tomar 3 caminos. ¿Sí? Vamos a ver el primero. El primero se trata de la recaptación del glutamato como tal por parte del botón terminal a través de un cotransporte con el sodio. Glutamato y sodio. Hay un cotransporte, ¿sí? Y ese transportador o ese cotransportador tiene las siglas de EEAT. Si ustedes en el examen me colocan simplemente que es un cotransporte con el sodio y el glutamato, por mí están perfectos, ¿sí? Entonces, este es el primer camino, que es muy importante que ocurra y después van a entender por qué. El segundo camino es una recaptación por parte de una célula de la glía, que es el astrocito. El astrocito, al ser una célula de la glía, acuérdense que le brinda a las neuronas, siempre están acompañando a las neuronas, brindándoles sostén, protección, incluso nutrición, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a ver que el glutamato, a través de un cotransporte con el sodio, también ese cotransportador se denomina EEAT, ingresa en el astrocito. Y el glutamato no puede quedar como glutamato, porque podría escapar del astrocito, salir al espacio sináptico y generar una sobreestimulación. Podría generar una toxicidad. Vamos a entender por qué. ¿Ya? Entonces, el glutamato va a pasar a glutamina a través de una enzima que es la glutamina sintasa. ¿Sí? El glutamato se convierte en glutamina a través de la glutamina sintasa. Una vez que queda como glutamina no hay ningún problema porque es un aminoácido, es una molécula inerte, ¿sí? No pasa nada si se escapa. Y además la glutamina después va a servir para darle ese grupo amino. Se reaprovecha, ¿sí? Ese es el segundo camino. Y el tercero es la unión sobre sus receptores. Estos dos receptores son receptores de tipo ionotrópico. El primer receptor, el primero que se va a activar, es el receptor AMPA. ¿Sí? Miren lo que significa AMPA. Alfa, amilo, 3, hidroxi, 5, metil, 4, lisosol, no se preocupen que queda en nada. Pero igual le coloco el nombre. Y además creo que sería una fresca, si les pregunto, porque yo ni me acuerdo que se me tremendo trabajo, ¿no? Pero eso es lo que significa.
Entonces, el primero que se va a activar es el receptor AMPA. Es un receptor ionotrópico, el cual, una vez que el glutamato se une al receptor AMPA, permite el ingreso de sodio. Esto es muy importante que ocurra. Sí, es importante que ocurra porque esto va a generar una despolarización. Acuérdense, si están entrando cargas positivas por el sodio, genera potencial prosináptico excitatorio. Entonces va a generar potencial de acción que va a comenzar a activar al siguiente receptor, el NMDA. También aquí lo tienen. El NMDA, no, ese no es tan largo. NMDA, perdón, ese sí les puedo preguntar. Los NMDA. Normalmente estos receptores NMDA están siendo bloqueados por magnesio. ¿Sí? Fisiológicamente están bloqueados por el magnesio, pero una vez que ingresa el sodio y genera despolarización, lo que hace es que el magnesio se desplace, dejando libre al receptor NMDA. Por lo tanto, ahora sí el glutamato puede unirse a su receptor NMDA, que en realidad es el receptor más importante. ¿Por qué? Porque va a permitir el ingreso del calcio. Comienza a aumentar el calcio a nivel intracelular dentro de la neurona. Y aquí va a actuar como un segundo mensajero. ¿Por qué? Porque va a comenzar a activar a proteínas C, proteínas A, calmodulina, ¿no? Que son las proteínas más importantes que encontramos en las células. ¿Esto qué conlleva? Va a conllevar a que comience a generar cierto desarrollo en la misma neurona. Por ejemplo, uno de esos desarrollos es de que haya más externalización de receptores AMPA. Entonces, la siguiente vez que se libere el glutamato, ya no solamente se va a activar un receptor AMPA, sino pueden ser 2, 3 o 4, haciendo que sea más rápida la respuesta. O bien, por ejemplo, ese aumento de calcio puede generar que haya mayor mayor crecimiento, mayor ramificación de las dendritas. Entonces, esa neurona va a tener mayor sitio de unión para las próximas sinapsis. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia del calcio. Por ejemplo, ahorita que están escuchándome, están anotando, están atentos, creo que están atentos a lo que estoy diciendo, están liberando el glutamato. Y ni que se diga cuando empiecen a estudiar para el examen. Entonces, sí, mayor liberación de glutamato. Vuelvo a decir, es excitatorio, se utiliza en la memoria, aprendizaje, ¿sí? Hay entrada de sodio, hay entrada de calcio, pero ¿cuál es el problema? Aproximadamente entre el 30 y 40% del glutamato que se libera tiene que ser recaptado. Es importante que ocurra también